Efectivamente, Rolando, vamos a conversar ahora con Felipe Ariel Rodríguez. Él está en la altiva provincia chiricana. Si estamos en desventaja. No, estamos parejos. Rolando tiene raíces chitreanas, yo chitreano, Lisbeica chiricana y Felipe chiricano. Estamos empate. Estamos parejos. Bueno, Felipe, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo ves esa polémica que se ha dado en la Caja de Seguro Social con una junta directiva? Yo utilizo el término interiorano, que está chueca, porque no tiene a los integrantes legítimamente validados, incluso tiene asientos vacíos. Y está en este momento en el proceso de selección de quién sería o será la nueva figura que encabece o que dirija la Caja de Seguro Social. Eso por un lado, y por el otro, ¿quién cree Felipe Rodríguez que debe dirigir la Caja? ¿Un médico? ¿Un administrador de empresas? Viendo en estos momentos la coyuntura que se presenta. Bienvenido, Felipe. Sí, claro, Álvaro, mira, un temazo. Definitivamente debemos poner mucha atención a la Caja del Seguro Social y en especial al programa de invalidez, vejez y muerte y el déficit actuarial que tiene ese programa, que ya pues a todas luces no va a tener recursos para hacer frente a un compromiso con tantos ciudadanos que dependen en una etapa de su vida mucho más alto pues de ese ingreso. Lo que se refiere a subsanar la regularidad en el sentido de que todos los que representan a los diferentes actores que la ley establece deben estar representados en esa junta directiva es un tema de tiempo, y la falla podría andar por el lado de las instituciones que tienen derecho a recomendar mediante ternas al presidente de la República quienes deben ser sus representantes. Yo creo que ese es un tema mecánico. Yo de verdad no creo que sea eso tan importante como lo que sí tiene que ver con el nuevo nombramiento y el enfrentar ese gran problema que tiene el programa de IBM. Con respecto al quien debiera ser, yo pienso que debe ser más un administrador, una persona versada en gestión institucional pública de alto nivel y que tenga un fuerte en manejo de finanzas, principalmente finanzas públicas, porque ahí se maneja prácticamente, aunque son los dueños de la Caja del Seguro Social, son aquellos pues que cotizan en la misma. Y se puede decir que es hasta privado, pero la connotación que tiene y el efecto de beneficiar a tantos panameños es una institución pública. Buscar ese perfil no es fácil, ¿eh? No es fácil, y que tenga una clara independencia en el tema de política partidista. Cuando hablamos de políticas públicas es diferente al partidismo político y al clientelismo que es rampante en ese tipo de instituciones que son como botines políticos que ven por sus clientes aquellos que prácticamente mandan. Ahí, ¿usted cree que ahí hay un director de la Caja del Seguro Social que tiene toda la independencia? Está influido por muchas tendencias que no necesariamente abonan a que esa institución sea realmente la institución que es. Abonan a que quiero que me coloques a fulano de tal, o quiero que me dejes esta prebenda, o el tema de los contratos, etcétera. Así que el trabajo es bien amplio, importante, y todos los panameños debiéramos ser veedores. Yo llamo la atención de todos los actores que por ley tienen representación en esa junta directiva. Yo pienso que los nombramos, recomendamos las ternas, el presidente de la República de momento los elige y luego quedan representándose a ellos mismos. Poca institucionalidad y de aquellos sectores que ellos deben representar. Y eso no es solamente culpa de ellos, es culpa del propio sector
que no trabaja los lineamientos a fondo para ilustrar a sus representantes. Esta es la vía de lo que debemos defender como empresarios, como el representante del sector privado, como representante de los trabajadores sindicalizados que tienen ahí una posición importante, los médicos, etcétera. Entonces quedamos pendientes de la cabeza que está sentada ahí, que es la que prácticamente toma todas las decisiones y no necesariamente son el reflejo de un sector. Rolando, ¿tienes alguna pregunta sobre el tema? Sí, mire, yo coincido con lo que usted plantea de que los miembros de la junta directiva muchas veces emplean su representación para emitir su propia voz y no la del gremio que representan. Y como bien dice usted, pues es porque también los gremios lo dejan solo. Pero ciertamente son la gente que está representándonos a todos en la junta directiva, y si este asunto no camina, como en efecto no lo hace, ¿qué alternativas tenemos para ser escuchados? Porque evidentemente no es la junta directiva la que nos está representando, no por culpa de ellos, sino por el mismo gremio que representan cada uno de ellos. Bueno, este es un tema de la sociedad. Nosotros debemos ejercer un liderazgo mayor a través de los gremios que pertenecemos. Por ejemplo, en lo personal, he hecho lo propio a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el que tiene por ley el derecho de proponer las ternas al presidente de la República para los dos representantes del sector privado en esa junta. ¿Y cómo lo hemos hecho? Trabajando una estrategia integral de desarrollo de país, dentro del cual abordamos el tema de la Caja del Seguro Social y específicamente el programa IBM. Ahí están las propuestas del sector privado, que la hemos discutido en diferentes foros y se le entregan prácticamente a todos los representantes que tiene el sector privado, o deben entregarse, depende del liderazgo de momento de ese ente llamado Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo espero que nuestros representantes estén bien ilustrados con todo el resultado de todos esos debates que hemos tenido en el sector privado y de donde hemos producido propuestas para hacer las reformas que requiere la Caja del Seguro Social. Oiga, hace poco, ajá, sí, de Rolando. Hace unos minutos escuchábamos al director de la Caja del Seguro Social hablarnos sobre escenarios para ver qué se puede hacer con las jubilaciones y pensiones, porque el programa no solamente está quebrado, sino que ya está acabando sus reservas. Entonces yo quería saber si la junta directiva tiene una visión sobre lo que debe ser el programa o por lo menos escenarios que nos digan a nosotros o nos orienten sobre el rumbo que debe tener la Caja de Seguro Social en este asunto. Muy buena pregunta, porque aquí también he podido notar, no solo en esa junta directiva, sino en muchas otras juntas directivas donde incluso el sector privado tiene representación por ley y por lo tanto somos parte de la institucionalidad pública al más alto nivel, que es donde se deben dictar las políticas públicas que deben regir esas instituciones. Y creo que hemos entregado demasiado poder al administrador de esas instituciones, que es en gran medida el que maneja o no maneja o lleva lo que quiere a esa junta directiva a tratar. Todos los que pertenecen a esa junta directiva tienen su propio trabajo, no dependen, porque esos son trabajos ad honorem, y ahí hay un temazo, ¿no? Que obviamente no tengo tanto tiempo. Ahora, no debiera yo asumir ese papel de representante si no tengo el tiempo y no se lo voy a dedicar al país, porque debo sacarlo. Y lo que en la práctica ha sucedido es que el administrador es el que maneja prácticamente todos los hilos allí y poco es la influencia que al final, pienso yo, estamos teniendo como miembros de la junta directiva. Creo que hay que ejercer mucho más liderazgo y el país lo requiere ahora mismo de cara a esos retos que tenemos, sobre todo el programa IBM.
Felipe, el tren, Panamá, David, cuéntame un poco la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza en la coyuntura económica que vive el país, cuál y con la cantidad de problemas que tenemos que resolver, comenzando por el que estábamos hablando hasta hace un segundo. ¿Cómo sería o cómo ven ustedes ese proyecto, a través de qué vía? Mira, primero que nada, vamos a referirnos a la campaña electoral recién pasada. El presidente electo prometió este proyecto y muchas veces nos olvidamos de la campaña y de las promesas de aquellos que ganan y nadie le da seguimiento a las mismas. Bueno, en este caso sí hay un grupo bastante amplio de personas, instituciones interesadas en la promesa del tren Chiriquí-Panamá, que lo hemos empezado a llamar luego de varios conversatorios y reuniones que nos han llevado a crear el Comité Pro Tren Panamá, que es un proyecto nacional, no es un proyecto para Chiriquí, no es un proyecto para una provincia, es un proyecto de país que apunta a una estrategia nacional que ya está definida en lo que es la estrategia logística nacional al 2030 y que estamos tarde para su cumplimiento. ¿Por qué una estrategia logística nacional tiene que ver con el tren? Porque aborda un gran problema, y no solamente esta estrategia, sino lo que ya reconocen muchas instituciones públicas, multilaterales, privadas, y es la alta inequidad territorial que vive el país. No es posible que el modelo económico de nosotros esté generando el crecimiento y desarrollo económico y la generación de riqueza en más de un 85% en la región interoceánica Panamá-Colón, en ese eje canalero, en esa capital macroencefálica de país, donde la gente va a buscar las oportunidades. Usted, de Chitré, usted debiera haberse desarrollado como profesional en su área. Lisbeica, Chiricana, bueno, imagínense, ustedes están allá. Yo estuve allá la mitad de mi vida y vine para acá por algunas razones, pero el grueso de los que migran para allá y encuentran algo que hacer, que tienen ciertas oportunidades, no regresan porque las oportunidades están allá. Estamos hablando de más del 55% de la población concentrada en un área. Alguien preguntó la factibilidad del metro de Panamá. Alguien ha preguntado la factibilidad de las autopistas estas, por ejemplo, para conectar con Panamá Oeste a 8 carriles desde el Puente de las Américas hasta Arraiján. ¿Cuántos millones de dólares se van allí? Y alguien pregunta si eso es factible, si es viable o no es viable, porque beneficia a mucha gente. Bueno, el tren beneficia prácticamente a la mitad de la población del país. Y esa integración nacional que no se ha dado es en realidad el gran reto, es la gran razón por la cual nosotros debemos pensar en una conectividad como la que el tren provee. Por allí van las cosas. Obviamente hay que ver la parte económica, pero la parte social está ampliamente demostrada de que con un 15% de generación de riqueza, sumando todas las provincias, sacando a Panamá y Colón, la parte interoceánica, que es el 85%, no alcanza para poder evitar incluso esa migración que sigue desangrando a las provincias. Aquí hay una deuda histórica. La Panamericana empieza a construirse desde Chiriquí hasta Panamá, por allá por el año 36. Se culmina con la carretera ya de concreto en el año 62, por allí. Antes de eso, un aislamiento total. Ahora, ya se agotó esa conectividad. Esa conectividad no es suficiente. La aérea es muy limitada, la marítima inexistente prácticamente, y hemos probado que cuando hay esas explosiones sociales, sobre todo en el área de la comarca, y nos bloquean esa carretera, y ya usted sabe lo que pasa, el golpe a la economía,
eso no es posible. Nosotros tenemos que unir a todo el país y el tren es una excelente opción. Además, no vemos el tren como una solución interna, lo vemos como una inversión hacia afuera del país, a integrar áreas productivas que pudieran exportar. Chiriquí, Bocas del Toro, sus productos agropecuarios, agroindustriales, ahora mismo tienen una falta de competitividad en gran medida por el flete o los costos de transporte. Un contenedor de Tierras Altas al puerto de Cristóbal, por ejemplo, vale $1,500. Llevarlo a la costa este de los Estados Unidos, menos $800, o hasta Europa incluso. ¿Cómo es posible que un flete interno nuestro cueste más que llevarlo a otro continente? Pero usted lo ve a través de asociación pública-privada o a través de que, no sé, una empresa venga, haga la inversión. Existen ya los estudios que financió China, que fueron revisados por especialistas contratados por el gobierno de Panamá en su momento, y le encontraron incluso algunas fallas que se indicaron para mejorar este estudio. Ahí tenemos una base. La fórmula de financiar un proyecto productivo como porque no se trata de un subsidio improductivo, que ese sí hay que cuestionárselo, y a veces los subsidios, aunque no te regresen ningún solo dólar, te regresan un bienestar de la población que es importante. Así que hay que tener cuidado cuando se habla de subsidio, y no pensamos que en el mediano o largo plazo el tren tenga que ser subsidiado. Al inicio hay una curva que hay que sostener para poder llevarlo a una rentabilidad económica y también social. No obstante, las fórmulas de financiamiento, como bien manifiestas, una de las que se vislumbra, y lo dijo el presidente electo José Raúl Mulino, es la asociación pública-privada, que ya tenemos una ley que lo regula y ya tenemos la primera APP aprobada, que fue a través del Ministerio de Obras Públicas, para financiar la rehabilitación y mantenimiento por 15 años, por más de $200 millones, creo que $290 millones, la carretera de Chepo a Yavisa. Ya eso se hizo vía APP, Álvaro. Ahí hay una opción, definitivamente, y posiblemente no es la misma. La otra cosa es la institucionalidad para administrar una actividad como esta. Yo no creo tanto en las concesiones dadas a la empresa privada a largo plazo. Ya tenemos el caso del Canal de Panamá y lo que nos costó recuperarlo. Tenemos otras concesiones, como es el ferrocarril Panamá-Colón, dado en concesión a una empresa norteamericana, incluso por 25 años, renovable a 25 años más. Se cumplieron los primeros 25 años. Nosotros ahora mismo aspiramos a que ese tren transporte pasajeros. No lo transportan porque esa es una opción que tiene el concesionario de hacerlo si considera que lo puede hacer. Y desde la pandemia, ese tren no está transportando turistas, lo cual nos inyectaría a nosotros, y nos empezamos a investigar eso en el Consejo Nacional de Turismo, que pasaba, y buscamos el contrato y nos dimos cuenta que el contrato venció el año pasado, y hay una cláusula que dice que si ninguna de las partes objeta o propone otra cosa, automáticamente se renueva por 25 años, y nadie dijo nada y se renovó por 25 años más, y vamos a tener 50 años una empresa como esa, generando una riqueza que yo creo que debemos saberla aprovechar más los panameños, y en ese sentido debemos aprender de todo eso para establecer la institucionalidad de un potencial tren nacional de Panamá. Que este tren nacional de Panamá, no le queremos decir Panamá-Chiriquí. No, eso lo quieren los chiricanos. Claro que es de Panamá-Chiriquí, pero veámoslo como una gran fase que integre el país y que vea hacia Sudamérica. Debiera ser un tren de frontera a frontera. Ya existen estudios en Centroamérica que justifican la conectividad centroamericana como región económica de la cual Panamá es parte, y pudiera aspirar a beneficiarse moviendo carga a través del canal, mucho más carga de la que se genera en Centroamérica para el canal. Y una conectividad como el tren sería fantástico hacerlo. O sea, aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar y dejar de irnos con la emotividad
el ataque hacia un proyecto que pudiera significar un antes y un después para el país. Señor Felipe, buenos días. Definitivamente creo que argumentos que validan la necesidad de la construcción del mismo son suficientes, son muchísimos. Sin embargo, me gustaría conocer o presentarle las dos preguntas siguientes. ¿Qué dicen los transportistas que hacen este recorrido? ¿Los han incorporado a esta comisión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo avanza el trabajo de esta comisión? ¿Quiénes la integran y cuál es el rumbo que desean seguir? Muchísimas gracias. Empiezo por lo último para contestarte lo segundo por tema de sentido lógico. El comité acaba de anunciarse luego de un conversatorio que tuvimos con Carlos Ernesto González de la Lastra, quien ha tenido acceso a información sobre la factibilidad del tren y lo compartió con nosotros, además de otra información que él maneja como experto en logística, que ha estudiado estos temas en Europa y en otros países. Luego de ese conversatorio encontramos la necesidad de crear una institucionalidad que estudie a profundidad y que promueva el tren y que también participe incluso en la etapa de ejecución. Este comité ProTren Panamá, así le hemos llamado, ha sido en primera instancia convocado por la Red de Centros de Competitividad Regionales. Son 3 centros de competitividad regionales, el de la región occidental, que está formado por la Cámara de Comercio de Chiriquí, por la APEDE a nivel nacional y por la Fundación Pro Chiriquí, y suma una red de más de 90 aliados y asociados. En el caso de la región central existe el Centro de Competitividad de la región central, que la dirige la señora Fulvia de Vargas, una tremenda empresaria, dueña de panificadora Santa Librada, y que suma varias organizaciones del territorio de la región central, como es la Cámara de Comercio de Veragua, la Cámara de Comercio de Agua Dulce, la Cámara de Turismo de Herrera, la APEDE a nivel nacional, etcétera. O sea que son entes técnicos que a la vez representan varios gremios. Y también está el Centro de Competitividad de Colón y la región oriental, que no pega directamente esta primera gran fase del tren, pero son panameños y también se ven reflejados de alguna manera en un proyecto nacional de esta naturaleza. Y en el caso de Colón, lo forman este Centro de Competitividad, la Cámara de Comercio de Colón, la PEDE también a nivel nacional, la Asociación de Usuarios, la Cámara de Turismo, por ejemplo, de Colón. Esta red es la que ha lanzado este comité, que tiene una secretaría ejecutiva en el Centro de Competitividad de la región occidental, que es el coordinador de la red. Acabamos de armar la hoja de ruta en un taller que hicimos el viernes pasado. Ayer le dimos la validación, incluso trabajando voluntariamente muchos profesionales que se han unido, y hemos decidido abrir la invitación a todas las instituciones públicas, privadas, de producción, incluyendo los transportistas, los productores del agro, las cámaras de comercio de todo el país, para que formen parte de una asamblea. La parte ejecutiva como coordinadora sería la red de centros de competitividad que acabo de mencionar. Te contesto ahora la segunda pregunta. Ya hay una hoja de ruta que incluye la celebración de un congreso internacional Tren Panamá, que convoque a expertos en la materia para versarnos mucho más sobre el tema de los insumos necesarios para construir un tren, toda la institucionalidad que se requiere para la gestión sostenible de un tren y también las fuentes de financiamiento de dónde pueden provenir. En ese congreso esperamos tener representantes de diferentes instancias que pueden contribuir con el financiamiento. Con respecto a tu segunda pregunta, ya he escuchado algunas objeciones, pero esto va a afectar a los transportistas, tanto de pasajeros como de carga. Bueno, nuestro experto en el conversatorio contestó esa pregunta. Yo voy a hacer un reflejo de esa respuesta, pero hay mucho más que ahondar sobre el mismo. Un tren que mejore la conectividad genera carga y pasajero. Se dispararía el turismo y las distancias más cortas no pueden ser cubiertas por el tren. Siempre tienen que requerirse el transporte terrestre vía camiones, vía buses,
para ir a los destinos finales, y la generación de carga que se incrementa va a compensar con creces lo que hoy se demanda con el movimiento de carga limitado, porque no tenemos una competitividad que nos permita ser productivos y ver incluso hasta exportar con un modelo que puede ser como el de Rotterdam, que tiene centros de acopio, procesamiento y distribución de mercancía, que es lo que debemos desarrollar en las riberas del canal, trayendo mercancía y insumos de todas partes del país para agregarle valor. Todo eso va a disparar una economía que va a impactar el movimiento por transporte de camiones y transporte de personas. Dígame si han desaparecido en el lugar que más conectividad marítima, terrestre e incluso tren tiene para mover contenedores, a Colón, a los transportistas. Quizás en esta época es donde más movimiento tienen esos transportistas, por lo que generan estos modos de transporte alternativo que obviamente todos son importantes, pero no vemos una afectación, sobre todo en el mediano largo plazo, de estas actividades. Al contrario, hay que reconvertirse, hay que pensar en el país. Bueno, también podríamos decir que menos gente va a viajar en carro Panamá-David, menos llantas van a consumir, menos van a desgastar sus vehículos, y por lo tanto Felipe Rodríguez, sea que tiene taller, se va a afectar. También podemos pensar eso, pero yo creo que no es correcto pensar de esa manera. Felipe, y aquí se van equilibrando las cosas. Por ejemplo, si tú quieres viajar en avión, tú sabes que va a ser más costoso porque es menos tiempo. El tren la competencia. Sí, el tren va a tener un término medio de tiempo, el transporte, pero va a tener un costo medio, y el transporte público de pasajeros, llámese autobuses, va a ser más económico, pero vas a demorar más tiempo. O sea, hay para todo. Eso es lo que yo interpreto aquí. Así es. Aquí habrían 3, si no 4 medios que podríamos utilizar para movernos a los extremos de allá del occidente, de Chiriquí, Bocas del Toro. Obviamente el avión, que es carísimo, que nos saca de competencia. Cada milla es de las más caras de la región, pagándola de aquí a Chiriquí, de aquí a de allá de ustedes a Boca del Toro. Lo otro es la propia carretera con mi transporte, con mi bus, o el bus, o mi propio auto. 6 horas parando solo a necesidades básicas. 7 horas fácil con una familia, y hasta 8 horas de camino. Muy desgastante. El tren se calcula que estaría entre 2 horas y media y 3 horas. Estos son los estudios que hemos logrado conseguir, parte de esa información de la parte del año 2018, de 2019, con la donación de China y la revisión de la Comisión Presidencial de Panamá. El costo que se planteaba ida y vuelta en aquel momento, todo tiene que ser revisado, eran $50 ida y vuelta en tren. Eso es muy competitivo. Ningún tren prácticamente en el mundo es rentable solo moviendo pasajeros. Tiene que complementarse con carga, y es allí donde se pueden empezar a regular las cosas. Y ver hacia Centroamérica, conectarnos con Centroamérica. Panamá hace este tren y llega a la frontera con Costa Rica, no a David. Nosotros estamos mínimo que llegue a la frontera con Costa Rica. Inmediatamente estoy seguro que Costa Rica empieza a pensar en su tren. ¿Y qué tal si nosotros lo llevemos a la frontera con Colombia? Único, 2 países del mundo que no tienen una frontera formal, Colombia con Panamá, y que conectemos con regiones que les convendría traer toda su carga al canal de Panamá a través de un medio como el tren. Eso también hay que meterlo en la ecuación y tomarlo en cuenta. Y resolveríamos ese problema de una migración ilegal a los niveles que se está dando. Rolando. Sí, señor Rodríguez, hemos hablado de los beneficios. Me gustaría conocer ahora los costos y cómo se financiaría este proyecto, y mediante qué medios. Es decir, me habló del programa de
de la APP. También me imagino que se ha contemplado un proyecto pagado por el gobierno, un proyecto privado, en fin, ¿cómo sería y cuánto cuesta una cosa como esta? Muy buena pregunta. De hecho, ya eso es uno de los datos que arrojó el estudio de 2018, 4.100 millones de dólares que tendría que actualizarse. El presidente electo, José Raúl Mulino, abordó este tema y manifestó que debían revisarse estas informaciones. Dicho sea de paso, Oscar Ramírez, que fue el presidente o el que coordinó la comisión presidencial que se encargó del tren de los estudios, abordó ese aspecto buscando expertos en calcular estos costos y validar lo que decía el estudio. Por lo tanto, esos análisis ya están hechos y habría que actualizarlos. ¿De dónde vendrían esos recursos? Cada proyecto trae y debe traer su propio funcionamiento. Esto no es dinero que está allí, que si lo usamos para esto o lo otro, y que le vamos a quitar a alguien para hacerlo del tren. No puede verse desde ese punto de vista. Y yo sería uno de los primeros en decir, si tú vas a quitar recursos para un acueducto en un área rural que requiere, como la comarca Nuevo Buglé, no hagamos el tren, pues. Pero esto hay que diseñarle su estructura financiera totalmente independiente del devenir del país, que van a estar ligados de una u otra manera, pero hemos demostrado que el país tiene capacidad para hacer este tipo de inversiones, y si son productivas, mucho más. Nos hemos endeudado para regalar el dinero. Y ahora no vamos a adquirir alguna deuda, porque sí va a requerirse, lo más probable, también una deuda con avales del Estado, que es una fórmula que todos, en una magnitud de este tipo de proyectos, debemos hacer. Si no, bueno, démosela toda a la empresa privada y suframos entonces lo que estamos sufriendo con el ferrocarril Panamá-Colón, que no lo podemos usar para turismo porque la concesión la tiene un privado. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, otra fuente tiene que ver, obviamente hay que ver el repago vía peaje, pasaje y peaje por carga. Eso no es que la gente dice 4.100 millones y nos vamos de ahí, vamos a tener que pagar 4.600. Parte del repago viene por el cobro de peaje y por el cobro de los pasajes. Es obvio. Si hay una brecha entre los ingresos que no son suficientes para cubrir los costos, valdrá la pena que el Estado financie eso y lo tire a más largo plazo para recuperarlo en un largo plazo, porque el impacto social lo justifica, como lo justifica el metro, el metrobús y las infraestructuras que se han construido en la capital, que ninguna es rentable, y el gobierno, el Estado panameño las tiene que subsidiar porque el impacto social lo justifica. Aquí no justifica casi la mitad de la población que se beneficiaría con esto. La empresa privada pequeña, micro y pequeña, en todos estos pueblos donde iría el turismo, La Pintada como uno de los puntos a visitar, estoy seguro, Azuero ni se diga, allá en Monagrillo ya hubo una llamada que le hicieron a Carlos Ernesto González, ¿y por qué no nos tiran un ramal que pase por Monagrillo? Claro, se puede analizar, pero ese ramal tiene que ir hasta Pedací, un área turística de alto nivel y productiva también. Miren, nosotros debemos pensar el país de manera diferente. Hemos apostado a una estrategia poniendo todos los huevos en una misma canasta. El canal de Panamá, el eje interoceánico Panamá-Colón, 85% de la riqueza se genera allí y el resto del país lo hemos descuidado. Esto es una manera de integrar al país. Más dinero pueden conseguirse vía, por ejemplo, los fondos verdes. Este es un proyecto que iría muy de la mano de la lucha contra el cambio climático. Usted sabe lo que se generaría en disminución de uso de combustible de origen fósil, petróleo, para movernos en lugar de la electricidad, que sería la fuente que se utilizaría para mover este tren. O sea, hay muchísimos detalles. Hay multilaterales que pudieran estar interesados sumando esfuerzos, un BID, una CAF, un Banco Mundial,
que ya inducen a los países a pensar en modelos de conectividad mucho más efectiva de las que tenemos en este momento. Hay muchas fuentes y me refiero al Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica, financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación al Sistema Integrado de Centroamérica, de Integración Centroamericana, SICA, y que acaba de ser lanzado el año pasado, que propone la conectividad de toda Centroamérica como una región económica que debe ser mucho más competitiva viendo hacia el mundo, y nos tienen incluido en ese estudio que plantea la conectividad vía férrea como una opción también. Bueno. Y ahí hay opciones de financiamiento. El último capítulo es ¿de dónde va a salir esta plata? Ahí están, son las mismas que nosotros debemos observar. Bueno. Aprobado. Se ve interesante. El tema es comenzar a ejecutar, porque estamos acostumbrados a ser medio monotemáticos en este país y nos enfocamos en un solo tema, y aquí hay, por ejemplo, no sé, 15 ministerios, no sé ya cuántos ministerios hay, que un equipo puede estar trabajando en una cosa, otro equipo puede estar trabajando en la otra, o sea, que hay diversos funcionarios, diversas instituciones, diversos equipos que pudieran estar, uno trabajando en el tren, el otro en el tema de la Constitución, el otro en el tema de la Caja del Seguro Social, el otro en el tema del desempleo. Así es que hay que trabajar. Hay una Secretaría de Meta. También. Mira, tú me dijiste que hay otros retos como el del programa IBM de la Caja del Seguro Social, la deuda pública, el déficit fiscal del país. Todos esos son retos, pero este le pega a todos, para que tú veas. Mira, tú sales de aquí y la informalidad se dispara. A nivel nacional, el trabajo informal anda por 47.8, 49% por allá. Pero si usted se va a otros territorios, esa informalidad se dispara al 60-70%. Más informalidad hay en esas áreas donde el tren casualmente pretende ir. Es más, los bolsones de pobreza más importantes que hay en Panamá es donde no hay conectividad. Este tren va a beneficiar muchísimo, por ejemplo, a la comarca Nove Buglé. Le va a pasar ahí mismo. Un enfermo que tiene que visitar acá un servicio de salud en Panamá y que en 3 horas esté tomando ahí en Tolé, en menos de 3 horas, y esté en Panamá, ¿hará sentido para esas personas? Claro que hará sentido. La micro y pequeña empresa que se dispararía, las paradas importantes que se generen como centros comerciales donde eso sucede. O sea, el tren per se no lo debemos ver como el negocio. El negocio es lo que va a impulsar el tren en la economía de todos estos territorios. Bueno, gracias Felipe. Interesante conversación con usted en la mañana de hoy. Y falta mucho más, estamos a la orden. Y por a la supuesto. orden el Comité Protren Panamá. Aquí tiene una voluntaria. De Panamá. Me sumo. Aquí tiene una voluntaria para trabajar en el equipo, Lisbeica. Excelente, le mandamos información. Gracias.